Hola a todos y a todas, tengan buenos días. Nos encontramos en el inicio de la fase número 2, semana número 1. Tenemos una nueva unidad que se llama la unidad 3, cómo nos reproducimos los seres vivos. El contenido de esta semana son las plantas con flores y sin flores. Les recuerdo que usted tiene que analizar y leer detenidamente la guía para que pueda responder el apartado de tareas de la semana. Siempre aparece lo que es una breve introducción, la cual yo voy a omitir, y tenemos lo que son los tipos de plantas según la estructura reproductora. Ahí podemos ver que las plantas se están dividiendo en tres grupos principales, que son plantas avasculares y plantas inferiores, que tienen esporangios, gimnospermas, que poseen estrobilos, y las angiospermas. Que son las plantas con flores. Y ahí ustedes van a continuar leyendo acerca de que todas las plantas poseen una alternancia de generaciones, donde se generan dos fases: un esporofito, que produce las esporas por medio del esporangio y del estróbilo o la flor, y un gametofito, en el cual se producen los gametos. Podemos ver la clasificación de las plantas avasculares y vasculares inferiores. Son aquellas que no tienen estructuras de conducción, es decir, que no pueden tener xilema y floema, y estas conducen el alimento y el agua por difusión. Todas son de pequeño tamaño y su estructura reproductora, el esporangio. Las plantas avasculares son de división de las briofitas, y ejemplo de ellas son lo que son los musgos, que todos conocemos, que es esa pequeña como plantitas acolchonaditas verdes que la encontramos en las rocas. Bueno, se presenta en las sucesiones ecológicas primarias, también la encontramos en muros, inclusive hasta en árboles. Y también vemos las hepáticas, que son pequeñas plantas pequeñitas que por lo general se encuentran acompañadas a la par de los musgos. Y también nosotros las podemos encontrar como de venta para los nacimientos en diciembre. Vemos de esas plantitas acolchonaditas que tienen para poner en el nacimiento. Y también las vasculares inferiores comprenden a las plantas de las divisiones Xilotophyta, que tenemos, por ejemplo, helecho, ¿verdad? Y nosotros en la casa, bueno, algunas de nuestras mamis tienen lo que son canastas, y ellas le llaman cola de pescado, cola de no sé qué, cola de ardilla, y otros nombres más. Pero todos ellos son unos ejemplos de algunos helechos. Y también los helechos que nosotros vemos crecer en lugares sombríos y oscuros. También aparecen los equisetos, que nosotros los hemos conocido quizás en la casa de manera seca, que nuestras mamás compran la famosa cola de caballo cuando necesitan hacer té para los riñones o cualquier otra enfermedad. Entonces ellos representan lo que son los equisetum. Ustedes continúan leyendo. Pasemos a la siguiente. Y algo ahí menciona al final, dice: los helechos tienen sus esporangios agrupados en estructuras llamadas soros, que ya vamos a observar cuáles son los soros. Estas chibolitas que nosotros vemos en el embés, es decir, la parte interna de lo que es las hojitas de los helechos, todas estas chibolitas son los soros. Es decir, que los esporangios están reunidos en soros de la hoja de un helecho, es decir, los órganos reproductivos de la planta. Y ahí se encuentra en la figura 3 el ciclo vital de una vascular
inferior. Aquí estamos hablando del ciclo de vida de un helecho. Como este ocurre, ¿verdad? Y ustedes lo pueden notar en la figura. Vamos a ver las gimnospermas. Estas pertenecen a la división Gymnospermae. Entre las clases que se hallan son Pinocida, es decir, los pinos, cedros, abetos, cipreses, las Gnocida, Netium, Cicanoxida, Cicas y Samias, y la Gingopixida. Ejemplo, tenemos el Jingo, el árbol de Ginkgo biloba. Ya lo hemos escuchado también que lo utilizan para tratamiento natural para mejorar la circulación sanguínea. Las gimnospermas forman estructuras especializadas llamadas estróbilos y poseen forma de piñas con escamas. Pueden ser de dos tipos, estaminados, es decir, machos, y ovulados, hembras. Bajo estas escamas están dos tipos de esporangio, microesporangios en los estróbilos estaminados y megaesporangios en los estróbilos ovulados. El megaesporangio, también llamado óvulo, produce las megaesporas, las cuales germinan en el mismo estróbilo y desarrollan el megagametofito. Este megagametofito contiene a la ovocélula. El microesporangio, también llamado saco polínico, produce las microesporas que dan lugar al microgametofito o grano de polen. El grano de polen viaja con el viento hasta llegar a un estróbilo ovulado y forma un tubo polínico por el que se conduce el espermatozoide hasta la ovocélula. Se produce un cigoto que desarrolla un esporofito, el cual es el gran árbol que observamos en los bosques, como los pinos. Estos generan estróbilos y así se repite el ciclo de esta planta. Entonces nosotros vemos aquí un estróbilo de árbol de cica. Las angiospermas, estas son plantas que producen flores. Olvidé mencionarles que las gimnospermas no producen flores, sino que podemos observar los ejemplos de sus frutos, como vemos acá, y en su interior contienen lo que son las semillitas y sus órganos reproductivos. Bueno, las angiospermas, estas son las plantas que producen flores, desde las flores poco vistosas del zacate hasta las bellas flores de las orquídeas y de las rosas. Pertenecen a la división Angiospermae, que incluye a las dicotiledonias, que viene de dos cotiledones, y las monocotiledonias, mono, que contiene un cotiledón. Y para diferenciar las dicotiledonias y monocotiledonias lo podemos ver a través de las semillas. Por ejemplo, cuando ustedes en años anteriores, cuando hacían germinar lo que era frijolitos y maíz, al germinar un frijolito, ustedes podían observar que el frijolito iba creciendo ahí sus hojitas primordiales y el frijolito, el cotiledón, se partía en dos. Entonces ahí es dicotiledonia. En cambio, el granito de maíz, ustedes lo sembraban y no se abría, sino que iba germinando, ¿verdad? Entonces, esa es monocotiledonia y también se distingue por medio de su raíz. La raíz de la dicotiledonia tiene una raíz principal, y las cuales también tienen sus raíces laterales. En cambio, las raíces de las monocotiledonias no se observa una raíz principal, sino que se observa todo regado, gran montón de raíces. Y también esa misma clasificación, aquí estamos viendo clasificación por tipo de cotiledón en la raíz, también en la hoja.
las hojas de las dicotiledóneas, nosotros podemos ver en su tipo de nervaduras o venitas. ¿Cómo las vamos a observar? Tiene una nervadura central y tiene nervaduras laterales. En cambio, la hoja de las plantas monocotiledóneas, estas tienen nervaduras de forma longitudinal. Esa es otra clasificación de las cuales nosotros podemos distinguir esos tipos de plantas. Bueno, dice, la flor es un tipo de tallo con crecimiento limitado que se compone de antófilos y esporófilos. Los antófilos son los pétalos y los sépalos. El conjunto de sépalos, ahí continuemos, se llama cáliz. Y el conjunto de pétalos ahí le llama corola. Los esporófilos son los estambres y carpelos. Al conjunto de estambres se le llama androceo y nos está representando al sexo masculino en la flor. Y al de carpelo se le llama gineceo o pistilo, que nos está representando al órgano femenino en una flor. Ahora vean allí las partes de una flor. Pongan mucha atención en este esquema porque en una de las actividades de la semana usted va a dibujar este esquema con estas partes y a cada una de estas partes usted va a investigar el significado de cada uno de ellas. Bueno, ahí se estaba mencionando acerca del sépalo. Digamos que esta puede ser una flor de cualquier flor, puede ser una rosa o un clavel. Entonces ustedes hacen un corte longitudinal de la flor y van a poder observar esto. Años anteriores hacíamos esta práctica con los niños de sexto, pero ya no la pudimos hacer, ¿verdad? Por la pandemia. Entonces nosotros hacíamos el corte y observábamos todas las partes que se encuentran acá. Por lo general, debajo de una rosa vemos como unas hojitas verdes bien duritas. Entonces esas son los sépalos y están antes de los pétalos. Y a veces cuando teníamos suerte observábamos no solo el ovario, sino que observábamos los que eran los óvulos. Estas que están acá, las anteras, son las que contienen los granitos de polen que representan al sexo masculino, a los genitales masculinos, en este caso de las plantitas, ¿verdad? Entonces los granitos de polen, ya sea por el viento, por ayuda de las abejitas o cualquier otro insecto polinizador, hace que los granitos de polen lleguen a lo que es acá, donde está el estigma, que representa la parte femenina de la flor. Entonces el granito de polen entra y fertiliza lo que es un óvulo. Y al final esto da origen a lo que es un fruto. Por eso nosotros vemos cuando están floreando los palitos de limones o de naranja, empieza la florcita. Ya cuando la flor se seca, se cae, empieza a quedar apenitas un pequeño frutito chiquitito que va a ir creciendo. Y vemos las funciones de la flor, ¿verdad? Y cómo estas son estructuras llamativas. A veces tienen colores tan bonitos. Por ejemplo, a las abejas les encantan mucho las flores de color amarillo. Son las que más polinizan ellas, porque aparte de eso, las florcitas producen lo que es néctar, ¿verdad? Y eso les sirve a ellas como alimento para generar lo que es la miel. Y a cambio de ese néctar, y ahí vemos que hay una simbiosis mutualista, la abejita transporta con sus patitas los granitos de polen de flor en flor. Pero también hay unas plantas que huelen horrible, huelen como animal muerto.
Entonces los insectos que los polinizan son insectos que les gusta ese olor, por ejemplo los mosquitos, las moscas, los moscardones. Bueno, y continúan describiendo más acerca de las funciones de la flor. Entramos a lo que son las plantas vasculares superiores y las semillas. Ahí que son las angiospermas y gimnospermas, son denominadas vasculares superiores. Y dice, pueden desarrollar semillas. La producción de semillas hace que el embrión sea independiente de la planta madre, puesto que esta estructura se encarga de protegerlo y darle alimento. Por el contrario, en los helechos, las briófitas y otras plantas inferiores, los embriones sí necesitan sustituir la planta madre. Ahí vemos el ciclo vital de una angiosperma. Recuerden que es una planta superior, ¿verdad? Vascular superior. Ahí continúan leyendo la explicación. Vemos lo que es el apartado contraprueba, que desde acá ustedes van a copiar en su cuaderno de ciencia. Recuerden que las respuestas de estas se encuentran al final. Y tenemos la tarea de la semana. Características reproductoras de las plantas, que vale 5 puntos. Dice, investiga las características reproductoras de las siguientes plantas: ciprés, girasol, hepática, un cocotero, un helecho arborescente. Los helechos arborescentes son los de la época prehistórica, que son helechos en forma de arbusto. La cola de caballo es el equiseto. Y con la información completa la siguiente tabla. Usted va a explicar si estos ejemplos que acá se mencionan tienen una estructura reproductora, tienen flor o no la poseen. O qué es lo que poseen, cómo se llama, si tiene soros o qué otra manera para reproducirse. También van a investigar sobre la fase de mayor tamaño, que se encuentra descrita en la guía, por eso ustedes la tienen que leer y analizar detenidamente. Y van a tener que mencionar si tienen presencia de semilla, si tienen semilla o no poseen semilla. La parte B, que son partes de la flor, lo que les decía de realizar la estructura, que las tiene que dibujar, vale 5 puntos. Y tiene que investigar estas partes: estambre 1, 2 carpelos, 3 ovarios, 4 pétalos, 5 sépalos. Entonces va a investigar cada una de esas 5 partes de la función que estos realizan. Recuerden que pueden sintonizar el día martes la teleclase por Canal 10. Por favor, acatar todas las medidas de bioseguridad que nos brindan y darle caso a sus papitos. Hasta la próxima. Bendiciones.